fue en el río Juramento, en la parte que se llama el Tunal. Estábamos pescando con un compañero al frente de una barranca y más adelante empezamos a sentir silbido, canto y guitarreada. Y nos quedamos callados y de repente empezaron así, a cada vez a silbar más, y nada más agarramos y nos dimos vuelta porque sentíamos el silbido ya muy cerca y no veíamos gente porque era todo un desplayado, o sea, sin árboles, sin nada en el río. Y cada vez más cerca, y nos agarramos media vuelta con el pescado, caña, todo a la ratra, y el camino que era 300 metros hasta el campamento nos costó casi una hora y media para llegar al campamento. Y todo por el camino, ¿no? Pero y eso que íbamos rápido. Pero eso fue ahí en el Tunal. Así arrancamos. Tremenda historia que nos han mandado por WhatsApp. Justamente hoy, episodio especial de Pactos con el Diablo. Pero antes de arrancar, nuevamente tenemos invitado al señor Facundo Vidal, que nos va a estar dando una mano y también va a traer otra vez algunas historias más. No sé si están en su libro o no, o serán parte del próximo, no me dijo nada, así que va a ser sorpresa. Así que, Facundo, bienvenido otra vez más a esta noche paranormal. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo andan todos? Sí, no, hay historias que no van a estar en el libro, pero te voy a contar una historia que fue como la primera historia que yo leí sobre un pacto, que fue lo primero que leí así siendo más chico sobre un pacto. Así que recién escuchábamos el audio que escuchamos todos recién y sí, en la noche, en los montes del norte argentino, o de algunos lugares así que tengan que ver con pasajes medio desolados, es como muy común la leyenda de que se escuchan guitarreadas y risas, relacionado siempre con la Salamanca, la cueva de la Salamanca. Claro, justamente, pero ahí no había cuevas. A mí me llamó la atención eso, no había cuevas, nada. Había creo que un río que estaban pescando, obviamente, y que era todo descampado, si no me falla la memoria. Sí, a veces no hace falta que haya cuevas, muchas veces es a la vera del río, muchas veces es debajo de algún árbol. Lo de la cueva viene de la época española, ¿no? De cuando vinieron los españoles, y para ellos cualquier reunión indígena ellos la relacionaban y le decían que era una salamanca, que venía de la época de la Universidad de Salamanca, en donde supuestamente el diablo dictaba clases a estudiantes, clases secretas, digamos, donde se enseñaba magia negra y artes oscuras y ese tipo de cosas. Pero las leyendas yo también pensaba que tenía que ver con las cuevas en los cerros y ese tipo de cosas, pero de hablar con personas es como que me decían, no, lo de la Salamanca puede aparecer a la vera de un río, en algún barranco, dice, pero no necesariamente tiene que ser una cueva. Mirá vos, no la sabía, y no sabía tampoco el, el tema del diablo que da cátedra en la Salamanca, esa no la tenía. Sí, sí, eso es como, de ahí viene lo de Salamanca. Algunos también sostienen que está formado de dos palabras en quichua que significa algo así como agujero en la piedra, pero muchos coinciden también en que viene esta idea supersticiosa de que en la Universidad de Salamanca se dictaban ese tipo de clases, y bueno, con lo de la conquista eso llegó a América y se lo relaciona con las reuniones indígenas, en donde lógicamente no se veneraba al dios que traían los españoles con los reyes católicos y todo eso, se veneraba a otros dioses. Bueno, para ellos eso era malo, pero bueno, eso es como para empezar a hablar sobre la Salamanca, sobre los pactos, sobre esto de vender el alma a cambio de qué. Eh, yo digo siempre que lo de vender el alma está relacionado con algo que tiene que ver con lo social, con la búsqueda de una posición social que no se tiene. Por lo general, los que venden el alma son personas que están desamparados, están con desesperanza, y la última opción que les queda es vender su alma a cambio de dinero, a cambio de ser el mejor domador de caballos, a cambio de que todas las mujeres
te presten atención, por así decirlo. Está relacionado con lo social, lo de la venta del alma. ¿Cuándo fue? Ayer. Bueno, en realidad antes de hacer este episodio anuncié que iba a salir este episodio. Todavía no sé cuándo, pero es de la próxima tanda que va a salir. Hice una encuesta en Instagram que lo vamos a empezar a hacer bastante seguido. Está bueno, la gente se suma a participar en las encuestas, pero yo le hice mal, cometí un error. Porque puse, por ejemplo, si se animarían a hacer, si tuvieran la oportunidad, ya que está te lo pregunto a vos, si tuvieras la oportunidad de decir, bueno, puedo hacer un pacto a cambio de algo, ¿lo harías o no? Yo puse dos respuestas, obviamente. La primera es obviamente sí y la otra es obviamente no. Cada uno sabrá por qué, pero respondieron algunos y algunos clavaron el visto. Y ahí me di cuenta, me puse a pensar, y claro, creo que también depende de qué, por qué hacemos el pacto, ¿no? Justamente lo que decías vos. Depende de la oferta, a ver también si hacemos o no el pacto. Sí, sí, exactamente. Incluso he tomado lecturas así de libros. Hay un libro muy recomendable que trata justamente esta temática que se llama El Imaginario del Diablo. El autor es Ricardo Santillán Güemes, que es un historiador, es antropólogo, y él, bueno, fue recolectando diferentes historias. Incluso se llega a contar que a veces no se pacta directamente por el alma, sino que a veces también puedes llegar a vender tu sombra, que lógicamente que es mucho más barato lo que te dan a cambio, ¿no? Pero hay gente que termina vendiendo su sombra y por eso muchos dicen que cuando alguno anduvo por la Salamanca, alguno que estuvo estudiando en la Salamanca, no tiene sombra, que justamente dicen eso, que terminó vendiéndole la sombra y no el alma. Y así, bueno, se van tejiendo muchas historias. Como te dije recién, tiene que ver con un estatus social de una época, en donde, por ejemplo, les pagaban muy bien a los que eran domadores de caballos, a los que eran domadores de toros, a los que eran músicos de alguna forma. Era como, lógicamente, no había radio en una época, entonces la forma de entretener y también de ganar dinero era tocando algún instrumento y entreteniendo, ¿no? Casi como si fuesen trovadores, te diría. Y mucho se decía de que aquellos que tocaban muy bien la guitarra eran personas que habían estudiado en la Salamanca y habían vendido su alma a cambio de ese talento, ¿no? Por eso para mí está relacionado siempre con lo social, con lo económico y con la búsqueda de un ascenso a un estatus social distinguido. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tan real es eso? Porque realmente está muy arraigado ese tema. Incluso, por como escuchamos la historia al principio, el fenómeno ese de las guitarreadas, las risas, el sonido de fiesta, del medio de la nada, es muy real. Para decir, bueno, no solamente es por ahí, se dice que... Algo debe haber. Hay historias que hay mitos alrededor de personas reales que existieron en el mundo realmente, que debido, no sé si a tantas casualidades o qué, a sus alrededores, dan pie a pensar que algo de cierto hay en que algo de cierto hay del pacto. Eh, yo voy a contarte una historia. Fue la primera historia que yo escuché, que yo leí, mejor dicho, en un libro sobre este pacto con el diablo en la Salamanca. Es una historia que se llama Don Pepe II, el ahijado del diablo, y transcurre en un pueblo de Córdoba muy cercano a Capilla del Monte. El pueblo se llama Copacabana, y allí, bueno, en Copacabana hay una Salamanca. El libro pertenece a... El libro se llama Luces sobre el Uritorco, es de Jorge Suárez el libro. Y esta misma historia, Don Pepe II, el ahijado del diablo, no solamente sale en este libro, sino que sale en otro que se llama La ciudad perdida de Erx, y el autor es otro, se llama Juan Pablo D'Ángel, el autor.
que yo me comuniqué con el autor justamente para preguntarle sobre este cuento, que bueno, ahora cuando termine de contarte esta historia que es la principal, te voy a contar la parte que investigué yo y qué me dijo ese autor, ya que estamos hablando de estas historias y tratando de pensar y buscar documentación que rectifique si es posible que dentro de todo el imaginario popular que se teje alrededor de esta temática, haya habido en algún momento algo real. Comienzo con el relato, lo voy a leer directamente del libro. Se Dale. llama Don Pepe II, el ahijado del diablo. Este es uno de los personajes más interesantes que vivió en la zona. En la primera mitad de este siglo, dieron mucho que hablar y de él siguen hablando los habitantes viejos de Capilla del Monte, Charbonnier y Copacabana. Estos dos últimos lugares se encuentran muy cerca de Capilla del Monte. La localidad de Charbonnier fue testigo de la mancha calórica de la que se habla en el capítulo 6 de este libro. Está muy cerca de la Sierra del Pajarillo. En estos lugares, o sea, en la zona de Copacabana, en estos lugares transcurrió la vida de Don Pepe II, de quien se dijo fue ahijado del diablo. Por supuesto es difícil escuchar esta afirmación en boca de los testigos que lo trataron, porque todos ellos son mayores de 60 años. Solo cuando se ha logrado ganar la confianza suficiente de quien lo conoció, allí es que surge la sospecha satánica. Porque el miedo hacia ese hombre, al que se lo describe alto, siempre con sombrero negro, muy buen mozo en su juventud y en la madurez, deformado hasta extremos increíbles. Cuentan que don Pepe siempre tuvo plata. Sus negocios fueron prósperos, tuvo las mujeres más bellas y jóvenes de la región, tantas como hijos naturales y legales se le atribuyen. Nadie quiso nunca jugar a los naipes con él, porque se lo sabía imbatible. Y cuando no tenía a quien engañar con las cartas, las barajaba como un mago de feria, para la diversión de la concurrencia. Incluso hacía ese truco de romper un huevo en un sombrero, batirlo, y después devolverlo tan seco como fue entregado. Pero un día bebió más de la cuenta, y tiró el mazo de cartas al techo, y éstas se quedaron pegadas y esparcidas en el cielo raso, como si arriba fuera abajo. Entonces comenzó a preguntarles a los presentes, ¿qué carta quieren que caiga primero? Y las cartas fueron cayendo de a una, según cada pedido, como si las cartas le obedecieran. Esa noche el truco no divirtió como otras veces, sino que causó miedo. Otra noche estaba en Charbonnier y bebió hasta quedarse sin plata. Como él también era comerciante, no pidió fiado y dijo que se iba a buscar dinero en algún lugar cercano. Y él vivía en Copacabana, que es una distancia desde Charbonnier que lleva cerca de 2 horas y media recorrerla a caballo. Esto sería ida y vuelta. A la media hora el tipo estaba de vuelta. Se sabía que don Pepe tenía dinero escondido en cada rincón de la sierra, así que se pensó que pudo haber ido a algún escondite cercano. Siguió bebiendo hasta muy tarde y por fin se fue. A la mañana siguiente regresó para hablar con el dueño del almacén donde había estado perdiendo el tiempo y le dijo que le venía a pagar. El hombre, sorprendido, el cantinero dijo, bueno, está bien, y fueron hasta la caja. La abrió y entre la plata encontró chalas cortadas del mismo tamaño que los billetes, chalas de choclo, ¿no? Le cambió una chala por billete y quedaron a mano. Esa noche habían atendido a 3 personas distintas y ninguna se había dado cuenta del cambio. Pero a medida que pasaron los años la gente le comenzó a temer más y más, sobre todo los padres con hijas jóvenes, porque de los bailes siempre se iba con las más hermosas. Una vez una mujer pudo resistirse a su misteriosa seducción, entonces don Pepe movió una mano y así cuentan los que estuvieron en el lugar, que a la pobre se le cayó el vestido al suelo. En otra oportunidad,
se enojó con alguien, se sacó el cinto y lo arrojó sobre una mesa. Cuando el cinto llegó a la mesa ya era una víbora. En cuanto a las mujeres que vivieron con él, todas terminaron por escaparse de su lado. Por ellas fue que se supo que don Pepe salía a la noche con un libro de muchas páginas y les hacía comentarios tan raros como que estaba aprendiendo a volar o que había estado caminando bajo la tierra. Los hombres que trabajaron con don Pepe II cuentan que les hacía bromas extrañas. Les decía, por ejemplo, vaya a buscar una botella de ginebra. Ellos levantaban el brazo para alcanzarla de un anaquel, pero la botella volaba al encuentro de la mano. Entonces don Pepe se reía a carcajadas. Una mañana iba a Capilla del Monte con su chata, acompañado de un chico que oficiaba de ayudante. En mitad del camino era tan espesa la niebla que no podían seguir avanzando. Se bajó insultando y le ordenó al chico que no se moviera de la chata por nada del mundo. El chico vio como don Pepe desaparecía entre la niebla y a los pocos minutos ésta se disipó. Volvió entonces don Pepe II y otra vez su conocida carcajada. Nadie en el pueblo se olvidará jamás de sus ojos profundos, sobre todo cuando se comenzó a poner viejo. Y algo también desagradable, que tenía los dedos gordos de los pies largos y torcidos, con uñas largas que se cruzaban sobre los otros dedos. Los últimos meses de don Pepe II fueron terribles. Lo abandonó quien sería su última mujer y solo una hija cuidaba de él. En las noches él ya no podía ni dormir. Y aunque la gente le escapaba, no había noche que no se lo encontrara en medio de la sierra, gimiendo y hablando con las sombras, gritando y maldiciendo. Una noche algo quemó en una fogata. Se preguntaban si era el libro, si eran papeles. Su hija se asomó por la ventana y él la mandó a dormir. Y aunque nunca es suficiente la distancia en esas sierras para apagar un ruido fuerte, se alejó lo necesario para que no fuera su hija la primera en encontrarlo, y se pegó un tiro en la cabeza. Así terminaron los días de un hombre extraño, que algunos lo creyeron víctima del diablo y otros lo sospecharon conocedor de la magia negra o de conocimiento esotérico, que desperdició en sus días de juegos de salón y amores extraviados. Don Pepe II, el ahijado del diablo. Esa fue la primera historia sobre un pacto que yo leí porque era un libro que tenía mi padre, que a él le gustaban siempre los temas sobre ovnis, y justamente el libro habla de ovnis, pero también contiene ese relato de don Pepe II. Esa fue la primera llegada que tuve sobre un pacto en una Salamanca. Decime que hay alguien con vos alrededor. No, no hay nada, están todos arriba durmiendo. Desde que empezaste a leer el cuento, se empezó a escuchar y algunas voces. Así que registré acá 17:22 el momento de grabación y a las 19 habrán sido 19 minutos de grabación. Así que después vamos a ver qué pasó. Sí, siempre pasan esas cosas cuando uno trata esos temas, pero bueno. Coincidencias. Empecé a escuchar las voces y miraba el reloj de la compu y más o menos habrás arrancado a leer el cuento. ¿Qué te habrá llevado? 5 minutos, 4 o 5 minutos, así que sí, por ahí. Justamente a las 12. La hora de las brujas. La hora... Pará, no es todo, pará. Cortamos porque el señor Zoom nos cortó la llamada. Voy a arreglar los mates. Esto está quedando grabado, está registrado, así que vamos a sacarlo en el podcast. Miro por la ventana que da a la terraza. Un gato negro parado en el medio del patio. Vendría a ser mi terraza, mirando para la ventana. No es martes 13, sino ya sería demasiada coincidencia. Es más que jueves. Bueno, no, ya es viernes ya. Bueno, justamente... Uy, ya estamos en viernes, bueno. Sí. No, estaba tomando nota porque ahora en octubre me voy, después de no sé cuánto hace que no me tomo vacaciones. Cerré los ojos y dije, bueno, me voy de vacaciones y voy a Capilla del Monte, justamente. Ah, qué bueno. Casualidades, ¿no? Y así que vamos a preguntar a ver qué historia hay ahí. Sí, es hermoso Capilla.
No lo conozco, no lo conozco y justamente estuve preguntando en grupos de WhatsApp a ver si alguien conocía alguna historia, porque la idea es saber, no lo conozco y ya que estamos y tiene tantas historias de duendes, de ovnis, de todo, digo, bueno, vamos ahí. Y, y empecé a preguntar y nadie me dijo nada, nadie, nadie tiene historia, nadie conoce nada al final. No, pasa que en Capilla es como que la gente que por ahí capaz que vive en el lugar está, es como que por ahí medio como que les rompe un poco las bolas que les hablen de los ovnis. Qué sé yo, no sé, es como rara un poco la gente allá, como que todo el mundo va buscando eso, pero a su vez la gente del lugar es como que les rompe la bola un poco que les hablen de ovnis y bueno, a mí me ha pasado. Bueno, vos sos de Córdoba, así que tenés que saber. Sí, 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 hemos ido mucho con mi esposa, cuando éramos novios, ¿no? Cuando estudiábamos en la facultad, era como que nos escapábamos mucho algunos fines de semana largos nos íbamos a Capilla del Monte o a San Marcos Sierra también. Pará, volví con todo esto, perdí el hilo de... perdí el hilo de la charla. Vos sabés que justamente hoy, y creo que hoy también te mandé mensaje, o ayer, ya estoy re perdido, que escuché una historia justamente también de la presencia del diablo o secuaces del diablo que se presentan en lugares, y esta persona lo describía justamente a esta presencia con manos como si fueran aves, así también con los dedos cruzados, las uñas medias largas, medio... Sí. Me hiciste acordar esa historia. Hay un libro que también es una novela, ¿no? De ficción que se llama Don Crispín Soto y el Diablo. Es de Hugo Mitoire, el autor es un señor que es de Chaco. Está bastante entretenido el libro, es de fácil lectura, lo lees rapidísimo y te presenta justamente un tipo que hace un pacto con el diablo, pero es un diablo mucho más benefactor y protector en comparación con otros relatos, ¿no? Que por ahí al diablo es como que le conviene que te mueras, en realidad como para que te puedas poder quedarse con tu alma, ¿no? Pero esta historia está bastante, es una ficción, lógicamente, ¿no? Pero es bastante entretenida y es otra mirada sobre el pacto. Claro, vos sabés que me hiciste acordar con que hay muchas teorías, no sé si, bueno, justamente son teorías, ¿no? De músicos que han hecho pactos con el diablo para ser artistas célebres, ¿no? Sí. El otro día estaba mirando justo el caso más famoso de Robert Johnson, que fue el que inauguró supuestamente el Club de los 27. Sí. Que ser de un músico común y corriente, menos que común y corriente, saltó a la fama de golpe. Y bueno, se armó toda la conspiración de que llegó su salto a la fama justamente con Crossroads, que es Caminos Cruzados o Encrucijada, Sí. que tiene que ver justamente cuando supuestamente hay rituales donde se pacta con el diablo y se hace un encuentro de esquinas. Ajá, sí, 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 la vi a la película, que tiene el duelo, es buenísima la película, y el duelo es lo mejor de la película. Y esto lo hablamos la vez pasada. Hay una serie, hay mucha gente que no lo sabe, la película Constantine, John Constantine, Sí, está me basada mencionó. en un cómic de la línea Vértigo, que es la línea de DC para hacer tipo cómics oscuros, todo ligado al ocultismo y demás. Y hicieron una serie, creo que en el año 2010, 2012 más o menos por ahí, de Constantine, verdadero, nada que ver con el Keanu Reeves. Y hay un episodio que hay una referencia a Robert Johnson que obviamente lo muestran a él y como que graban un disco de pasta, no en un vinilo, su obra maestra, y de golpe se revela su obra maestra. Es como que dice, no, pará, todavía tengo un tiempo más, y es como que es el último disco que hace para salir a la fama, y es como que el pacto se cumple porque justamente salta a la fama y se lo chupa el diablo. Después el disco
queda como una reliquia oscura, como que es justamente como la Salamanca, si es que existe o no existe, pero hay gente que lo busca, una persona lo encuentra y es como que el disco queda maldito y toda la gente que lo escucha es como que queda poseída por el diablo, una cosa así. Y no quiero hacer más spoiler de lo que ya hice, pero bueno, la trama es así. Y me hace acordar que creo que lo escuché en relación a la historia que nos enviaron por WhatsApp al principio, que dicen que si vos lo escuchás también te guía, digamos, a la Salamanca. Y hay gente como que se pierde escuchando la música y es atraído como si fuera un canto de sirena al lugar. Digamos como que también se busca adeptos al diablo. En Santiago del Estero se los llama estudiantes cuando quieren referirse a alguien de quien sospechan que va a la Salamanca, le dicen ese es estudiante. No, eso no sabía. Cada uno tiene su versión, ¿no? Si no me equivoco, corregime. Si estoy de acuerdo a la zona donde estén, creo que cada uno tiene su versión de la Salamanca, pero todos dicen más o menos lo mismo. Sí, por ahí en Santiago del Estero está relacionada con mucho, se habla mucho de la Salamanca, o sea, de hecho tienen un festival de folclore que se llama la Salamanca, porque en Salavina, así en este poblado, hubo muchos juicios hechos a personas que se las consideraba brujas, casi te diría, o sea, no con todo lo que se sabe, por ejemplo, de los juicios de Salem, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ahí en Salavina, bueno, sí hubo de hecho juicios contra personas de las que se creía que eran brujas y que envenenaban a otros o les hacían algún maleficio, y de hecho, bueno, era como una especie de inquisición, una casa de brujas, literal, la que se desató en aquella época. Pero sí, de ahí viene esta creencia de la Salamanca santiagueña, viene de ahí. Después, bueno, se expande hacia un montón de pueblos del norte y del noroeste argentino, pero justamente viene la fama esa de Santiago del Estero y la Salamanca, viene de estos juicios que se hacían contra las brujas y esta especie de inquisición que se desató. Me hiciste acordar a dos cosas. Una historia que es la que te voy a contar ahora. Y la otra es... En realidad me hice acordar yo, con base a lo que vos me decías. Que yo te decía la referencia de Constantine de Robert Johnson, que se le termina el pacto justamente cuando la obra maestra está terminada y se lo chupa el diablo. Me hace acordar a la historia que vos contaste, que tenía plata, mujeres, todo, y tener un final así medio extraño con un suicidio es como decir, bueno, tenés todo y de golpe te vas. No sé, es medio raro, es como que también tener todo es como medio extraño. Sí, me hiciste acordar hay una canción de Peteco Carabajal que justamente habla de la llegada de un tipo a la Salamanca a vender su alma, y la letra dice algo así como que vuelve como descreído, va descreído, desamparado, sin esperanzas, abandonado por Dios, o sea, es como que va a vender lo último que le queda. Y de Santiago se dicen de muchos folcloristas que han aprendido en la Salamanca. Incluso algunos se animaban a decir que Atahualpa Yupanqui también era salamanquero, pero qué sé yo, son cosas incomprobables casi. Hay gente que puede tener talento. Y volviendo a lo que decías de Robert Johnson, yo hablé con un amigo que le gusta mucho el blues y qué sé yo, y él me decía que es posible que en un año puedas aprender a tocar la guitarra y descoserla, me decía, que era como posible que el tipo haya desaparecido un año y aprendido a tocar y volver y ser un guitarrista con talento. Así que, bueno, qué sé yo, es como que es más entretenido a veces creer que el tipo fue a una encrucijada y vendió su alma a cambio del talento
por tocar bien la guitarra. Son coincidencias justamente, ¿no? Que le ponga encrucijada y se relacione justo. Creo que en esa época estaban a full con los pactos de los diablos, creo. No me acuerdo en qué época fue. Bien. ¿En qué año va? Precisamente. Sí, no sé bien qué año habrá sido lo de Robert Johnson, pero sí, es como un referente en cuanto al pacto. Incluso él también jugaba un poco con eso porque hay unas canciones que justamente cuentan cómo hizo el pacto, otras canciones se llama el blues del diablo, una cosa así, como que lo menciona o lo describe. Entonces esas cosas como que también van tejiendo toda la... Es como eso de hazte la fama y échate a dormir, bueno, es como que él jugó con eso y bueno, terminó creo que envenenado por la pareja, por una pareja, una cosa así, no sé bien cómo fue su fallecimiento, pero sí, en el club de los 27. Wow. Pará, porque me tiraste un par. Es como que te miente con la verdad. Supuestamente como hace el diablo que no miente. Te canta la posta, pero bueno. Es como un es y no es. O sea, tranquilamente capaz que no jugó con una mentira verdadera, va, con una verdad. Y si no me acuerdo cómo falleció, pero si murió envenenado, murió por el veneno de Dios. Guarda. Tal vez pudo haber sido justamente que le cobraron. Puede ser, pues todo puede ser. No la tenías esa no la habías pensado. No, lo del veneno de Dios no lo sabía. No, se me ocurrió ahora. Ah, está bien. Pero viste que Y, al y diablo volviendo dice un poco a lo que... ¿Cómo? que al diablo le dicen se hace llamar supuestamente según textos y demás, le llaman el veneno de Dios. Poison. Y volviendo un poco a lo que te venía contando sobre Don Pepe II, yo después de un tiempo, esa historia la debo haber leído cuando tenía 12 años por ahí. Para eso iba a ser, Y, eso te iba a decir justamente. Venía de relación a lo que te decía que yo iba a ir a Capilla del Monte y vos me dijiste, mientras me contaba la historia pensaba, no, tengo que averiguar esto, por favor. Y justamente dijiste que vos fuiste y averiguaste a ver qué onda. claro, yo le mandé un mensaje a Juan Pablo D'Ángel, que él en su libro La ciudad perdida de Erx aparece este mismo relato, y le mandé un mensaje y el tipo justamente preguntándole sobre Don Pepe II, como qué sabía él y qué sé yo, y el tipo me respondió, te comento lo que me respondió, me dice, Facundo, recién hoy encontré tu mensaje. Don Pepe II es un personaje increíble que parece haber vivido en diferentes tiempos, porque me han hablado de él gente ya fallecida y muy viejos y otros no tanto. Lo que sí puedo decirte es que en 1992, en una festividad que se realiza alrededor de la iglesia de Copacabana, entrevisté a dos señores mayores. Uno, el capataz de la estancia Copacabana, que es donde está la capilla, y el otro era su hermano, que de chicos habían trabajado en el almacén de ramos generales de Don Pepe. Ese mismo día me buscaron para hablar con un supuesto amigo de Don Pepe, que no me dijo su nombre, y su aspecto era muy raro. Llevaba un sombrero de paja, vestía con ropas de ciudad, creo que me dijo que era de Buenos Aires, era muy delgado y con manos largas y venosas. Y un detalle que parece un invento, pero te puedo asegurar que era así. Tenía uñas largas, muy largas. El señor me dijo que en realidad Don Pepe era porteño y además que era mago. Que todo lo que contaba la gente era normal en gente ingenua. Yo estaba realizando un programa para la televisión de Capilla y teníamos dos cámaras, y se negó a ser entrevistado ante las cámaras. Y apenas se despidió, nos propusimos con el otro cámara intentar grabarlo de lejos. Bien, lo buscamos y no logramos encontrarlo entre la gente, que era mucha. Por supuesto, esto alimentó la magia del personaje. En cuanto a la entrada de la Salamanca, de Copacabana, se puede ver su entrada desde el campanario de la capilla frente a unos cerros bajos. Allí hubo una cruz, que creo que ya no está, que el mito dice que se colocó justamente para contrarrestar esa proximidad al infierno.
y según te cuentan los lugareños, todas las mañanas aparecía abajo, donde pasaba el cauce del río de Copacabana. Un amigo entró a esa cueva y que hay, me contó que la entrada es muy baja, se ingresa agachado y del otro lado hay una cámara muy chica que te permite pararte, pero no se puede seguir adelante. Otra cosa que recuerdo es que en ese año, 1992, me dijeron que vivía ya muy anciana la hija de don Pepe II, pero el tiempo y también el respeto hizo que no fuera a verla. Esa fue la respuesta que obtuve de este señor, de Juan Pablo de Ángel, cuando le consulté sobre don Pepe II. Y bueno, eso fue lo que me... Es como que todo esas coincidencias que va contando es como que alimentan aún después de muchos años de muerto el tipo, la mística que hay alrededor de su persona, ¿no? Sí, totalmente. De nuevo, 19 minutos de grabación y se empezó a fallar tu lado, o el mío, no sé. Hace ruidos ¿Sabes de... qué puede ser? Estoy pensando que yo cuando relato estas cosas, no sé por qué, tengo acá cerca la jaula de un de un conejo, y como que el conejo se pone nervioso y empieza a mover la jaula, pero no sé si será eso lo que sale en la grabación. Puede ser porque es algo que se arrastra. Ah, no, entonces no. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Por las dudas no voy a ver si está el gato acá en la terraza. Pero bueno, fue justamente a los 19 minutos. Bien. Si ya pasa de nuevo a los 17 minutos por tercera vez, bueno, ya no sé. No, terrible historia porque... ¿Cómo carajos? O sea, también mucha coincidencia. Qué salida mística para el tipo también. El que lo quieran agarrar y desaparece evaporado entre la gente. Sí, sí, eso fue como que tejió una especie de manto misterioso alrededor de este personaje que es don Pepe II. Pero, Y bueno, eso pasó en Copacabana, que es ahí cerquita de Capilla del Monte, que si vas a Capilla, capaz que te puedas dar una vuelta por el lugar y visitar la Salamanca, que aparentemente está accesible. claro, si vuelvo famoso es porque ya saben. Pero pará, ¿cómo que era mago? ¿Mago de presdigitador, creo que se dice? ¿O un mago de magia? Debes de haber sido estudiante de... Se debe haber referido a estudiar, o sea, que aquel estudiante de lo esotérico, seguramente. Vos sabés que después de un tiempo me pasó otra cosa que me hizo acordar a don Pepe II, y es que hay unos especiales en YouTube de una ONG que se llama Relatos del Viento, que cuenta historias campestres, así como rescate de la oralidad y ese tipo de cosas. Y hay un video donde estaba viendo que era justamente sobre Copacabana, el pueblo, y en un momento uno de los que está contando dice, acá en el pueblo, dice, tuvimos un solo brujo, dice, y lo nombra, pero cuando lo nombra le tapan para evitar, no sé, que se sepa quién era el brujo, qué sé yo, o que crezca sobre él alguna especie de ¿cómo se dice cuando alguna persona el- el- como que la nombras y Como que lo tiene escrache. Como que claro, una cosa así. Entonces como que lo nombran, pero esa parte la borran. Y explican ahí que sí, que aparentemente era un brujo que había en el lugar, ahí en Copacabana, que uno de los padres de lo que están hablando ahí dice que alguna vez lo vio convertirse en burro, por ejemplo, y cuentan como historias de ese tipo que era Don Pepe, que para mí era Don Pepe. Y después de un tiempo, a mí eso me quedó en la cabeza, me quedé pensando. Y cuando viajo a Buenos Aires para que me den un premio en el Fondo Nacional de las Artes, y uno de los que había ganado también una mención honorífica era este señor que se llama Pablo, no me acuerdo cuánto, pero Pablo es el que está con esta ONG que se llama Relatos del Viento. Pablo Rosalía se llama.
Y tengo la oportunidad de hablar con él, nos quedamos un rato hablando y digo, che, mirá, yo quería saber porque hay un video tuyo, qué sé yo, que hablan de la gente de Copacabana y para mí que cuando lo nombran dicen Don Pepe, pero lo tapan, dice, sí, eso nosotros lo tapamos, dice, para evitar que alrededor de esa persona se cree una idea sobre algo malo, qué sé yo, como que... Pero me dice, sí, es don Pepe segundo y ahí empezamos a hablar sobre Don Pepe segundo la Salamanca, y bueno, él ahí me confirma que era Don Pepe segundo del que se hablaba. Después te voy a pasar el link por si querés verlo mejor en lo que te estoy contando, pero me pasó eso también con la historia de Don Pepe. Claro, o sea que si voy y pregunto, o me silencian o me dicen que sí, que lo conocen. Claro, en realidad lo más probable es que haya gente que aún se acuerde o le haya llegado alguna historia de este personaje tan peculiar. Vos sabés que la historia que te iba a contar justamente tiene el tema de aprendiz, magia y pacto con el diablo. Si querés te la cuento, si no, no. Pero bueno, A ver, contame. obviamente vas a querer que sí. Sí, obvio. La historia es cercana a Egipto, es bastante vieja. Habla de una persona que tenía un acceso, no llegaba a ser un noble, pero sí tenía una familia de buena postura económica. Pero esta persona tenía un interés por el tema de justamente del ocultismo, de las artes mágicas y demás. Fue tan así que empezó a indagar e invertir, digamos, para tener acceso a todo tipo de secretos mágicos y demás. Y termina convirtiéndose en un gran mago, que era buscado y requerido en toda la zona porque, obviamente, le hacía favores, digamos, a la gente, lo que le pedía se lo podía conseguir. Pero llegó un punto que obviamente siempre quería más y termina haciendo un pacto con el diablo a cambio de más conocimiento y más poder sobre el medio que lo rodeaba. Obviamente se lo concedieron mediante sacrificios y demás. Y se topa un día con una persona, un joven de mucha guita, que estaba enamorado perdidamente de una chica. Este tipo la había cortejado, viste que antes se pedía permiso para poder cortejar a la mujer, y si tenías el aval de la familia, el padre y la madre, como que te dejaban empezar a cortejarla y todo el ceremonial que tenían. Sí. La familia no se opuso, obviamente, porque era un tipo muy acomodado económicamente y socialmente, pero la chica no quería saber nada y lo rechazó un montón de veces. Así que, herido en su orgullo, fue y terminó charlando con este mago. El mago obviamente le dice, bueno, te va a costar, pero vamos a hacer lo que vulgarmente se conoce en estos tiempos como un amarre, para que ella te quiera, tenga ojos para vos y esté siempre a tu lado. La cuestión es que el mago intenta y no puede efectuar el hechizo, y el pibe obviamente va y le reclama, te estoy pagando, no veo resultados. Así que el hechicero, sacrificio, en ofrenda al diablo, sigue intentando, y el tipo de nuevo venía y le pedía resultados, no se los podía dar. Entonces un día el mago se cansa, llama al diablo en persona y le dice, escúchame, estoy gastando sacrificios, dándote hasta lo que no tengo, y no puedo complacer a este muchacho para que tenga a su pretendida. Y el diablo le responde, y no, y nunca va a ser así, porque esa chica está rodeada en la gracia del Señor. Entonces el mago se calienta y dice, bueno, entonces el Dios de los cristianos tiene más poder que vos. Entonces, ¿por qué yo hago negocios con vos? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con vos? Y el mago se revela y empieza
a torturarlo, digamos, en nombre de Dios y su Señor y su Hijo Jesucristo. El diablo se calienta, lo azota, lo tira al infierno, digamos, y ahí interviene una mano divina, un santo en este momento, no me acuerdo el nombre, creo que era San Roque o San Gregorio, uno de esos dos, y interviene entre Dios, el diablo y la vida de este mago. Al mago lo traen de vuelta a la tierra, pero todos los santos días a la noche, de que salía la luna hasta que amanecía, el diablo lo torturaba y reclamaba por su alma. Y era hasta los últimos días un tire y afloje entre el diablo, que quería su alma, y el mago, que lo reprendía en nombre de Dios y Jesucristo. Así termina la historia, que hasta el último de sus días termina de viejo, pero efectivamente vencido de tanto cansancio de pelear por su alma, porque estaba solo prácticamente contra el diablo, que reclamaba justamente lo que había prometido. Y ahí más acordar la historia que me contaste, que bueno, el tipo este termina optando por suicidarse o terminar con su vida. Sí, por lo general en las historias estas es como una especie de única salida que les queda el suicidio, ¿no? Es como lo último que les queda. Hay otra que después te voy a contar, que se llama Un pacto en Candelaria, que esa va a estar en mi próximo libro, que justamente se trata de un pacto en Candelaria, que es alguna localidad acá cercana. Dale. Vos sabés que me estaba acordando, ya en fecha no me acuerdo, pero va a ser hace 2 o 3 episodios atrás, estuvimos charlando con... que no tiene que ver con pactos con el diablo, pero sí. Estuvimos hablando con Sergio Cruz, que él es de Tucumán, y me contaba que durante la pandemia se estuvo viendo el perro familiar. Al no haber nadie, digamos, obviamente por el aislamiento, hubo muchos avistamientos del perro familiar. Que el perro familiar se lo atribuye también a una, digamos, una personificación del diablo o guardián del diablo, o incluso también dicen que es el diablo en persona. Sí, una creencia de la época. Se cree mucho justamente en Tucumán o también en la zona de Jujuy, donde hay muchos ingenios azucareros, ¿viste? Como está relacionado con eso. Claro, mira, y te voy a mandar, te voy a hacer escuchar un audio que no sé si lo habrás escuchado, que nos enviaron ahí gente que al ser un formato podcast se descarga los episodios y los escucha cuando pueden, en el gimnasio, cuando pintan o cuando viajan o lo que sea. Y justamente te voy a hacer escuchar una historia que nos mandaron, que viene a esto último que nos está pasando ahora justamente. Estoy escuchando el de Mitos y Leyendas del Valle, la parte que hablan del familiar, y estoy acá en el medio de la ruta. Estaba escuchando cuando cuenta de que volvió a aparecer en la pandemia el familiar y golpearon la puerta desde afuera, y andando, o sea, y no me choqué nada porque no había nada. La persona esta venía escuchando, se bajó, digamos, el episodio y venía en compañía nuestra en viaje, y justamente cuando se toca la parte del familiar dice que le golpean 2 veces la puerta del auto, decía, en pleno viaje a 100 kilómetros por hora, y no chocó ningún, viste, cuando uno es viajante, el que viaja se dará cuenta de por ahí algún pájaro o algún perdigón de asfalto, viste, que sale o te pasa un auto por al lado y se despega del asfalto y te golpea contra la puerta o algo, pero afirma que fueron 2 golpes contra la puerta del auto. Raro. Es mejor capaz que no que lo escuche en la casa, mejor. Evitar algún choque en la ruta o algo, lo que sea. Y no sé qué es peor, si lo escuchás en tu casa, estás ahí y va a estar en tu casa. Que lo escuches en la ruta, bueno, decir, bueno, a mitad de camino que se quede y bueno, y ya está. A la vuelta agarra otro lado. Sí, es verdad. Es como que la sugestión a veces es como que te hace pensar en muchas posibilidades, o te agudiza los sentidos, y todo lo que escuchas uno lo relaciona con lo que estuvo escuchando, ¿no? O aquello que le generó temor
Y Entonces, yo siempre digo que no hay que sugestionarse con las historias, que si bien algunas historias tienen un trasfondo de verdad y qué sé yo, a veces verlo como una creación literaria es como que te ayuda un poco a no sugestionarte tanto y a saber escucharla sin que el miedo te genere pavor o algo. Es como que es preferible disfrutar de los relatos sin sentir miedo, aunque a veces es inevitable, ¿no? Pero por lo general es como que yo siempre digo que no hay que sugestionarse con los relatos. bueno, y uno también es malo. La otra vez una chica me comentaba diciendo: me gustan los episodios porque mientras pinto, hace cuadros, mientras pinto los escucho y me traslado a las historias que cuentan y demás. Y le digo: guarda, no te va a pasar como Ed Warren en la película del Conjuro, que dibuja a la monja y Lorraine le pregunta: ¿y qué es eso? Y no sé qué es esto, pero lo pinté. Te inspira, te va llevando. Vos sabés que justamente que me estabas hablando de los ingenios, yo me acuerdo del señor Hilleret o Hilleret, no sé cómo se pronuncia, es francés, si no me falla la memoria, más o menos en el 1800, creo que vino desde Francia, como todo europeo, a hacerse la América acá. Justamente a Tucumán y a todo el mundo le llamaba la atención de cómo empezó desde cero, digamos, y desde joven, porque él llegó con 20 años, creo. Él empezó a tejer redes con la élite de Tucumán, ¿no? Con la gente de poder, con lazos comerciales, lazos políticos. Así llega a ser un propietario de un ingenio de ahí. Con el tiempo después empieza a hacer sus plantaciones de azúcar. De golpe, de repente, obviamente, empieza a tener mucho éxito, empieza a amasar mucha guita. Y eso se lo atribuían justamente al perro familiar, que él había hecho un pacto con el diablo a cambio de todas las zafras darle la vida de un empleado, de un peón, digamos. Después, bueno, muere joven, se hacen cargo los hijos y la empresa obviamente no sobrevive, más allá de los números que no daban, los malos negocios que hicieron, la falta de inversión y demás. Al final, en el 1900 y pico, más o menos, en el 70 creo que fue, se ordenó directamente el cierre del ingenio. Justamente con eso, en relación, digamos, a lo que me decías de los ingenios tucumanos y el perro familiar. Claro, sí, lo del perro familiar, algunos tratan de ver otra cara relacionada a esta leyenda y mito, que es que justamente cuando los obreros de los ingenios se organizaban, siempre había alguno que era como el cabecilla, que de alguna forma como que reclamaba mejores tratos, no sé, mejor situación laboral, subas de sueldo y ese tipo de cosas, y decían que justamente a aquellos a los que los desaparecían eran aquellos que eran como los cabecillas de estos grupos que reclamaban un mejor trato, y que ponían justamente de excusa que los había desaparecido el perro familiar y que era como lo que sostenía el poder del patrón, ¿no? Es como otra cara también de estas historias que estamos hablando, y relacionadas justamente con el vigorón, que también le dicen, o el perro familiar, que dicen que el perro familiar, o el familiar, que algunos también no lo relacionan tanto con perros, sino más como una especie de cerdo, dicen que nace del huevo de un gallo, por ejemplo, como que está relacionado hasta con el basilisco, te diría que está relacionado, que también dicen que nace del huevo de un gallo. En el episodio ese, justamente, si llegaron acá, digamos, aterrizaron como paracaidistas justamente en este episodio, el episodio 12 creo que es, el que hablamos sobre mitos y leyendas de Tucumán, hablando justamente con el invitado del día, me contaba dos historias, y yo también conté una que me enviaron por WhatsApp. Una era de que le había llegado una historia de una persona, no me acuerdo en este momento si era llegada, lo pueden saber con exactitud si van al episodio porque la relata él, yo estoy parafraseando un poquito,
que dice que la persona esta era técnico mecánico o personal de mantenimiento y lo mandan a un lugar a buscar no sé qué cosas o arreglar, y dice que se encontró un perro ahí gigante, pelado, grandote, más grande que el perro más grande que se puedan imaginar, y no recuerdo si era la descripción exacta de que tenía ojos rojos. Eso no me acuerdo, ya estaría mintiendo. Pero dice que no le hizo nada. Justamente el perro que estaba ahí lo vio, puede dar fe que lo vio y no le hizo nada al perro. Supuestamente, esto no sé si, no me acuerdo en este momento si lo dijimos en ese episodio, pero yo escuché también que si vos sos buena persona o bueno de corazón, algo así, es como que no, como que te ignora. Ah, mira, eso no sabía que eso funcionaba como una especie de repelente. Mira, Bueno, pero capaz que también si no sos un obrero revoltoso no te hace nada, como decías vos. posiblemente. El vigorón o el perro familiar. Y después otra historia, que esta sí llegó por WhatsApp, no me acuerdo si está en historias destacadas, pero dos personas que van al monte, creo, si no me falla la memoria, y se encuentran también con un perro así, pero que no les hace nada, sino que van, digamos, lo ven, se impactan, es como que empiezan a decir hasta las oraciones que no se sabían y se van corriendo, digamos. Cuando el perro estuvo lejos, el perro solo lo miraba. Cuando estuvo lejos, media vuelta y para la casa. Justamente, que decíamos nosotros, a las 3 de la tarde, a la hora de la siesta más o menos era, que pasaban las cosas. A las 15 horas. Está bien. Claro, y más acordar, no sé si viste vos Haunted, No. es una serie de... Sí, lo tengo vistas, pero... Bueno, mírala, hay una que es, tienes la versión yankee o mundial, no sé bien, no me acuerdo porque me las confundo ya también, con historia de ultratumba y demás, pues todos tienen más o menos el mismo formato. Y esta historia de Haunted Latinoamérica, y cuentan una historia, creo que era en México, si no me falla la memoria, que es en Semana Santa. Seguramente escuchaste que cuando en Semana Santa, supuestamente cuando fallece el Señor Jesucristo según la religión católica, hasta que resucita, digamos, tenés un lapso de tiempo sin Dios. Y se abre una brecha, digamos, en donde el diablo puede andar libremente. En esta historia pasa lo mismo. La abuela le dice al nene que no salga a la hora de la siesta porque el diablo anda suelto. Y más en Semana Santa, que es extremadamente peligroso porque no tenemos Dios. El nene, obviamente, son cosas de pueblo, gente de viejos. Sale, se escapa a la hora de la siesta en Semana Santa. Se encuentra en la calle con este perro, grandote, pelado, negro, sin pelo, los ojos rojos como brasas. Y no les voy a contar cómo termina, pero justamente me hizo acordar a esa historia y las apariciones del diablo. No solamente por ahí compactos, ¿no? Estas presencias. Acá, cuando dijiste pactos, también me hiciste acordar a que acá en Misiones mucha gente pacta con el bombero y también incluso también pactan con la Callarín, que es la diosa o ente de la yerba mate. Ahí en un ratito cuando te narre la historia del pacto en Candelaria, hago como una especie de introducción en donde hablo de los diferentes pactos que se realizan en esta zona. Dale. Pero sí. Dale, escúchame, pará. Decime bien dónde es en Candelaria, en qué zona, cómo es, qué gente vive, qué es lo que se hace. La verdad yo desconozco y seguramente muchas personas deben desconocer y seguramente la historia que vas a contar no la deben conocer tampoco. Bueno, Candelaria es una localidad que queda a 15 kilómetros de Posadas. Se podría definir como un pueblo dormitorio
en el sentido de que mucha gente que trabaja acá en Posadas vive en Candelaria, pero digamos que van a Candelaria a dormir y al día siguiente, bueno, parten nuevamente hacia Roma, que sería Posadas. Es una ciudad dormitorio. Tiene pocos habitantes, digamos, no es un lugar muy extenso, tendrán algo así como unos 3.000 habitantes, quizás un poquito más. Y esta historia que voy a narrar transcurre en la ciudad de Candelaria hace ya varios años atrás. Es una historia que ocurrió por los años 90, por ahí aproximadamente. Y como te decía, yo empiezo comentando sobre algunos tipos de pactos que se realizan acá en esta zona, en la zona de Misiones. Y la zona también de Corrientes, también, la zona de Enterrique un poco menos, pero también. Comento que bueno, que algunos pactan con el bombero y otros con la Caayarí. Con ella pactan los tareferos. Los tareferos son los que trabajan con la yerba mate, ¿no? Cosechando la yerba mate. Ellos lo hacen a cambio de que ella les realice su trabajo. La leyenda dice que cuando un tarefero termina de juntar yerba, las hojas de yerba, las pone en una gran bolsa y esa bolsa la tienen que pesar. Y lo que dice la leyenda es que si vos pactás con la Caayarí, esa bolsa pesa más porque ella se pone encima de la bolsa para que lógicamente tenga mucho más peso y te paguen un poco más por ese atado de yerba, ¿no? Siempre dicen que hay algún tarefero que levanta una gran cantidad de yerba sin trabajar y aseguran que es porque justamente ha pactado con ella. La describen como una mujer hermosa que enamora a los yerbateros, los seduce y les promete ayudarlos a juntar yerba sin trabajar. Pero a cambio el tarefero le debe fidelidad, no puede casarse ni estar con otras mujeres. La Caayarí es celosa y vengativa, y cuando algún trabajador de la tarefa desaparece sin dejar rastro, sus compañeros aducen que desapareció porque la traicionó a la Caayarí. Pero bueno, acá estamos para contarte sobre los pactos en el monte Misionero, particularmente un pacto que ocurrió en Candelaria. Esta historia me fue narrada en persona pero quien me la contó justamente optó por el anonimato y dice de esta manera. Esta historia transcurre cuando yo vivía en Candelaria, pero ahora vivo en Ituzaingó, provincia de Corrientes. Yo tenía algo así como 14 años y un vecino me contó que su yerno tenía un pacto con el diablo, que al principio se ganaba la vida vendiendo huevos, pan, pastelitos y que con eso se mantenía. Pero de un momento a otro puso un kiosco, al año puso una despensa y después una panadería y tenía un criadero grande de gallinas que vendía. Aparentemente el pacto fue para que mejore su economía, ese era el trato. Mi vecino, el que me contó la historia, me dijo que se enteró de este pacto con el diablo porque un día su yerno llegó borracho y llorando y ahí le contó todo eso. También le contó que de todas maneras seguía viéndolo, al tipo de negro. Le aparecía en sueños y todo. Él tenía miedo por su familia, nada más que por eso. Tiempo después de haberle confesado eso a su yerno, pasó un mes y se suicidó. Entonces mi vecino de esa forma terminó de creer aquel relato sobre el pacto. La familia en un principio se fue a la quiebra, pero después se logró levantar. Yo no sé si esta historia será cierta, pero me la contó y me juraba que era verdad. Y es cierto que se había suicidado su yerno. Con algunas cosas al parecer no se puede jugar y tampoco se puede apostar. Bueno, así concluye esta historia que se llamó Un pacto en Candelaria. No la tenía esa historia. Vos sabés que mientras me estaba narrando la historia me salía un cartel que no me salió en toda la conexión que tuvimos, me decía su conexión a internet es inestable, me decía, por eso con un momento como que paré y dije,
¿Estará saliendo bien? No, a ver, los 19 no, son justamente 16 minutos de grabación, no salió a los 19. Así que bien. No la tenía la... ¿Cómo es la que se llama la de los yerbateros? La K